Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas a todos y todas y todos que se estén conectando a esta presentación de Hay un libro esperándote, el ciclo de charlas de Ibervoz, la red iberoamericana de investigadores de la voz artística. Hoy, sábado 11 de abril del 2026, tengo la gran oportunidad de presentarles el libro La voz actoral, que ha sido coeditado por la doctora Begoña Frutos Fuentes, profesora y jefa del Departamento de Música, Voz y Lenguaje de la Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAD en Madrid, España, y el doctor Martín Fonsastre, profesor de Artes Escénicas de la Universidad Loyola en Andalucía. Yo soy Antonio Campo Guzmán, uno de los cofundadores de Ibervoz y amigo y amante de muchas de las personas que están aquí en este Zoom hoy. Este libro es increíble porque recopila las metodologías que han venido desde Iberoamérica para el entrenamiento de la voz actoral. Ha sido publicado en la RESAD de Madrid, España, como parte de su colección Pedagogías Vocales Iberoamericanas. Esta es una propuesta, y abro comillas, una propuesta de divulgación que tiene como objetivo el conocimiento de la educación teatral iberoamericana del presente, entendiendo esta área de estudio como un campo de conocimiento intelectual, práctico y de interacción, dirigido a la conexión con los diferentes movimientos de investigación educativa y teatral en Iberoamérica. Cierro comillas. Los colaboradores son personas entrañables, artistas increíbles, pedagogos y pedagogas fantásticas, muchos de los cuales hacen parte de nuestra red Ibervoz. Sara Pantoja de Chile, Rubén Darío Maidana de Argentina, Ana Rojas de Cuba, Flavia Montero de Argentina, Gemma Rebuant de España, Tania González de México, Carola García de Puerto Rico, Reinaldo Infante de la República Dominicana, Andrea García de Colombia, Roberto Eslava de México y la profesora Livia Ser Jiménez de Colombia, que fue mi primera gran maestra. Esta elaboración de este libro ha sido inspirada por el segundo Encuentro Internacional de la Voz y la Palabra, Integraciones Hemisféricas, Marcos Teóricos para el Futuro de la Práctica y de la Pedagogía Vocal, que organizamos en México, en La Paz, Baja California Sur, en julio de 2023. Una colaboración entre el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, el que dirige la queridísima maestra y amiga Luisa Huertas, y la Asociación de Profesores de Voz y Palabra, Voice and Speech Trainers Association, BASTA, de la cual yo era presidente en ese entonces. Este encuentro también fue organizado por Tania González Jordán, aquí presente. Y su valor reside en los diferentes puntos de vista y en los profundos de los análisis que se plantearon allí. Y yo diría que también de las grandes amistades que se forjaron en ese evento. Lo que pasó en Baja California se quedó en Baja California, pero de aquí nacieron semillas tanto de Ibervoz como de este libro increíble. Así que le, les cuento además que la presentación de este libro es la primera vez que lo presentamos a la comunidad, pero habrá también una presentación en vivo y en directo en Sevilla el próximo 15 de abril en la Universidad Loyola y también en la 27ª edición del Salón Internacional del Libro Teatral que organiza la Asociación de Autores y Autoras de Teatro el próximo octubre en España. El libro se puede encontrar en la página de la RESAD bajo la reseña de publicaciones. Y sin más y más, le entrego la palabra a mi queridísima amiga Begoña Frutos, coeditora de este maravilloso libro, para que empecemos a conversar con los diferentes colaboradores. Begoña. Hola, buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias a todos los autores y autoras y a Ibervoz por acoger este espacio de presentación y al ciclo que el profesor Rubén Maidana lleva de Hay un libro esperándote para la divulgación y para la visibilidad de investigaciones, creaciones y para investicreadores, como bien dice Antonio, bueno, que desde diferentes partes del mundo nos aunamos para ofrecer este tipo de presentación y de trabajo. Muchísimas gracias.
Bueno, como bien dice Antonio, viene de una colección que es colección de pedagogías vocales iberoamericanas, que yo no conozco bibliografía relacionada con aunar este tipo de propuestas y de escritos, y que creo que estamos siendo pioneros en eso también, para sistematizar una bibliografía que nos aúne. Y sobre todo el valor que tiene este volumen y esta colección es que genera colectivos, puentes entre culturas, perspectivas y diferentes formas de trabajar la voz en diferentes partes de Latinoamérica. Y para mí ese es el valor que tiene esta publicación. Todos los artículos tienen un análisis, una profundidad, un conocimiento y un contexto y una situación que ofrecen diferentes perspectivas de lo que se está haciendo, a cuál de todos los artículos más rico, y que a través de este libro se pueden disfrutar, aprender y, por qué no, utilizar dentro del aula y fuera, ¿no? Bien, el libro está organizado de una forma que no es departamental, sino que es justamente tránsitos. Desde una parte que tiene fundamentos en técnica vocal, desde postulados, trabajo de matices, los olores como mejora del habla actoral, es decir, un enriquecimiento del trabajo de los fundamentos y parámetros que anclan la técnica vocal, para dar paso a un trabajo con un aura mucho más poética y filosófica, que nuestros compañeros de México despliegan de una forma brillante, ¿no? Y después de esa parte, de esa de esa poética y de esa filosofía del teatro vibratorio, pasamos a un contexto más de pedagogías situacionales, ¿no? Donde se habla de la identidad vocal, donde se habla de metodologías de trabajo en la parte audiovisual, y me parece que es un libro completo, que aúna muchas miradas, de forma holística, de forma pedagógica y de forma investigativa. Y y para mí es un orgullo y formar parte de este trabajo y de esta publicación, porque creo que es necesaria y creo que debe saltar y rodar en muchos sitios. Con lo cual, dicho esto, toda esta profundidad de trabajo, mi compañero Martí Fons, quien se unió a este camino y a esta ruta, le voy a dar la palabra para que él nos continúe un poco en este proceso que hemos estado durante este tiempo, más de un año, hasta llegar hasta aquí. Bueno, Gracias, pues me Begoña. toca, ¿no? Bueno, primero de todo, es un placer estar con vosotros, es un placer poder compartir pues estos minutos, este tiempo en colaboración con todos vosotros que os he leído, ¿no? Quiero decir que y algunos de vosotros los conozco y algunos desde hace mucho tiempo, en el caso de la parte española, tanto de Gemma como de Begoña, y para mí ha sido un placer también pues poder coeditar, ¿no? Junto con Begoña Frutos, con la doctora Begoña Frutos, el libro de la voz actoral, ¿no? Yo, bueno, pone Universidad Loyola Andalucía, estoy en el campus de Sevilla, llevando y coordinando el grado de Artes Escénicas y Cinematográficas del campus, ¿no? Como grado integrado dentro de lo que sería la Facultad de Comunicación y Artes. Pero yo no soy andaluz, sino que yo soy mallorquín, yo soy de Palma de Mallorca, yo vengo de las Islas Baleares, y lo digo porque, bueno, en este caso mi conexión con Begoña Frutos, aunque yo no soy especialista en voz, ¿no? Lo que quiero escucharos es a vosotros, que sois los que habéis colaborado y que habéis aportado magníficamente vuestras investigaciones sobre el trabajo vocal del actor y de la actriz. Pero bueno, pues a Begoña nos conocimos estando yo en la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Baleares, de la ESADIP, cuando ella vino y yo fui un poco parte culpable de que viniera a dar dicción castellana. Y bueno, pues nuestra amistad y nuestro aprecio, pues siempre hemos continuado durante todos estos años, ¿no? Entonces, para mí, cuando me propuso la posibilidad de coeditar el libro con ella, yo dije, pues un placer. Dije, bueno, pero yo lo agradezco, pero lo que quiero es escuchar pues, a los pedagogos de la voz, del habla escénica, ¿no? De Iberoamérica y también de España, ¿no? Que sean ellos los que en sí mismos pues de la voz, ¿no? Ahora bien, yo dije, bueno, yo aportaré por mi granito de arena y también por mi investigación o mi trabajo que voy haciendo desde hace años sobre el tema de la actuación y el trabajo o del proceso de creación actoral
y sus fundamentos científicos, ¿no? Evidentemente como cuerpo-mente en acción, que es el actor y la actriz, y evidentemente ese cuerpo-mente en acción, la voz está totalmente interconectada con el cuerpo, como muy bien expresan nuestros profesores y pedagogos e investigadores del libro. Y dije, bueno, pues yo encantadísimo de poder aportar y de poder formar parte de este hermoso volumen, ¿no? Por tanto, mi parte, lo que puedo decir es que sí, es la actuación y la conexión de la actuación con los fundamentos científicos, y en este caso neurocientíficos o desde las ciencias cognitivas, ¿no? Que nos están aportando a lo que es el proceso de creación actoral, pues nos están aportando nuevas herramientas, pero no solo herramientas, sino fundamentación científica, ¿no? A lo que hasta ese momento pues, no se había conseguido, ¿no? Investigaciones que se han ido dando, en este caso internacionalmente, tanto sea desde la neurofisiología de la acción, a partir de los descubrimientos de las neuronas del espejo, todo el tema de simulación mental, etcétera, como todo el tema también de neurociencia afectiva o de neurobiología que se está dando, está provocando un trasvase de conocimientos y de conexión entre arte y ciencia, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Yo entiendo el tema de la investigación, no únicamente sobre el arte o para el arte, sino a partir del arte, ¿no? Y la práctica artística como investigación. Esto lo defendí yo desde que acabé la tesis doctoral ahí por el 2009 hasta hoy, ¿no? La práctica artística como investigación, ¿no? Y esto creo que es lo que este libro, de una manera magistral, lo está haciendo, ¿no? Y lo están haciendo todos los investigadores que están trabajando, en este caso, sobre la voz, sobre la palabra, ¿no? Desde la propia práctica artística, ¿no? Conectando fundamentos pedagógicos, conectando fundamentos científicos, conectando fundamentos técnicos y evidentemente desde la dimensión estética y artística, ¿no? Entonces, para mí es un gran ejemplo y un claro ejemplo cuando hablé con Begoña de lo que para mí significa la investigación performativa, que hablamos, ¿no? De practice art research, ¿no? La práctica artística como investigación, ¿no? Y bueno, por eso yo me apunté y para mí fue un placer formar parte de ello. Es cierto que, bueno, yo he hecho un poco el capítulo inicial, el capítulo introductorio, ¿no? Leyéndoos a todos vosotros, que ha sido, ya repito, un placer y un placer también conoceros, ¿no? Y leeros, ¿no? Y mi parte ha sido un poco, pues, vehicular, conectar lo que se está haciendo desde un punto de vista neurocientífico, de los fundamentos neurocientíficos que se están dando en estos momentos, cómo interconectarlos con el habla escénica o la pedagogía vocal aplicada a la actuación, ¿no? Jugando, en este caso, con el habla escénica desde tres dimensiones, el habitar la palabra, accionar la palabra y encarnar la palabra. Y cómo esa palabra se corporiza, ¿no? Hoy hablamos desde la neurociencia o desde las ciencias cognitivas de las famosas 4 E's, ¿no? Sobre todo el embody cognition, ¿no? Esa cognición corporizada, ¿no? Finalmente ha cambiado mucho lo que sería la neurociencia antes, que era esa idea representacional y en donde pensar un poco como si las ciencias cognitivas, nuestro cerebro fuese un hardware, un software y un hardware, ¿no? Entonces hoy no, esa idea computacional no está, sino está una idea de embodiment, de corporizar, ¿no? De la cognición corporizada. Bueno, por esa dimensión mucho tiene que ver y conecta perfectamente con lo que es el arte. En este caso, el arte del actor, el arte de la actuación, el arte del movimiento, desde el punto de vista también coreográfico, y esa importancia que tiene lo que se está dando en estos momentos o lo que se está descubriendo desde la neurociencia afectiva, desde la neurofisiología de la acción o desde la neurobiología y cómo lo podemos aplicar. Entonces, esto, pues bueno, lo plasmo allí de una manera pues, introductoria, ¿no? Y también reflexionando sobre lo que vosotros también hacéis desde la pedagogía vocal y conectando un poco con esos verbos, ¿no? Que es habitar, que significa habitar. ¿Qué significa habitar la palabra? Hoy hablamos mucho del concepto habitar y hay muchos cursos que hablan de habitar la palabra o habitar. Pero, ¿qué significa habitar? Pues significa eso, corporizar, embodiment, ¿no? Desde el impulso orgánico. La palabra nace desde ese impulso orgánico, pero como ya no lo decía Stanislavski, no lo decía Grotowski, no lo decía Michael Chekhov, ¿no? Y desde ese impulso orgánico, conectar la palabra con el cuerpo, pues nace del cuerpo, ¿no? Y también accionar, la palabra es acción, ¿no? Hablamos, como también hablaba Stanislavski en su método de las acciones físicas, o habla Grotowski, o habla lo que ha dicho Stella Adler mismo, lo que es accionar, ¿no? La palabra en acción, ¿no? La palabra es acción para el actor, la palabra es acción para la actriz, ¿no? Y finalmente encarnar, ¿no? Hacer carne.
utilizando también un concepto que utiliza José Luis Gómez, ¿no? Director, que fue director del Teatro de la Abadía, también profesor, actor y director español de escena y también miembro de la RAE, que utilizaba la poética, en este caso la poética o la filosofía, en este caso de María Zambrano, que hablaba de la palabra encarnada, ¿no? María Zambrano hablaba de ello, y llevado teatralmente hablando, José Luis Gómez hablaba de esa palabra que se hace carne, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa eso, no? Pues partiendo un poco de todo ello, interconectar lo que nos está dando, o los avances que se están dando desde el punto de vista neurocientífico, los avances que nos dan las ciencias cognitivas, ese embody acting, ese embody cognition, que nos permite empezar a entender esa idea clara de que el actor es, y que lo sabemos desde la práctica, lo conocemos perfectamente, que es cuerpo-mente en acción y en retroalimentación sensoriomotora con el entorno. Desde allí conocemos, desde allí nos retroalimentamos y desde allí encarnamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo aporté, mi granito de arena. Ahora, finalmente, lo que me interesa pues, es escuchar a los que realmente, pues, pedagogos e investigadores del habla escénica y de la voz, pues, nos puedan aportar este tiempo con vosotros. Ha sido un placer. Gracias, gracias a Begoña por pensar en mí y por poder colaborar en este libro que creo que ha quedado, como muy bien decía ella, de manera espléndida. Creo que es un volumen muy interesante y que creo que marca un antes y un después también en la investigación, en este caso, sobre el habla escénica, sobre la voz y sobre la voz aplicada a la actuación. Por tanto, un placer y gracias. Gracias a ti, Martín. Begoña, ¿por qué no llamas tú entonces a los diferentes colaboradores para que cada persona tenga un chance de hablar de su trabajo? Pues, le doy la palabra a Flavia, que nos va a hablar de su proceso, de la percepción y de cómo también has vivido, ¿no? El trabajo de los compañeros, lo que has recibido en el libro, cuando quieras. Sí, bueno, muchísimas gracias, Begoña, Martín. Bueno, Antonio también por la presentación. Gracias, Begoña, por esta convocatoria, este libro tan, tan especial. La verdad es que todo esto que están diciendo, sí, lo comparto totalmente y bueno, sabiendo que hasta hace muy poco todo lo que teníamos así de acervo bibliográfico, de registro, venía muy especialmente del mundo anglosajón, ¿no? Respecto de la voz para la escena. Entonces, este compendio da cuenta de todo lo que se está trabajando en otros sitios, bueno, puntualmente en todo lo que tiene que ver con el trabajo de investigación y de docencia de voz en Iberoamérica, que como se ve en el libro es mucho y sumamente interesante y con enfoques variadísimos. Así que muy contenta y también muy interesada por todo esto que se abre a partir del libro y que sigan estas redes como Ibervoz también y que nos conectan, ¿no? Bueno, puntualmente mi capítulo se titula Formación del habla, Rudolf Steiner, que fue su transmisor, e improvisación vocal guiada por señas. Y aquí lo que hago es relacionar dos temáticas y me interesaba mucho también pensando en que este libro va a ser leído por personas que también están en formación en lo actoral, ¿no? Estudiantes, más allá de también profesionales, pero un poco la mirada fue también para dirigirme a esas personas que están ingresando a este mundo en cuanto a contarles lo que para mí fue muy interesante, que es cómo se inició en mí este interés por unir estas dos temáticas. Por un lado, la formación del habla, también conocida como arte de la palabra en España, y por otro lado, la improvisación guiada por señas, que yo observé, bueno, la primera vez que tuve ocasión de presenciar un espectáculo de improvisación en percusión guiada por señas, me pregunté cómo sería eso llevado a la voz, ¿no? Y eso, desde esa pregunta inicial, desde ese deseo, desde esa curiosidad, hasta lograr llevar esto a cabo, pasaron muchos años y pensaba en estudiantes en formación y decía cómo una curiosidad, un deseo puede ser impulso de creación de conocimiento también, ¿no? Y bueno, y también tener la paciencia de estar ahí amasándolo internamente hasta que se concreta. Em, yo me formé como actriz y luego me especialicé en esta técnica de la formación del habla
Y lo que hace Rudolf Steiner a principios del 1900, brevemente, como para que se entienda el marco, es al observar cómo la voz cada vez más iba desligándose de sus posibilidades expresivas para concentrarse en la transmisión de sentido y de información. Él llamó la atención sobre todo a profesionales que se dedicaran al trabajo con la voz expresiva, entre ellos actores y actrices, y propuso desandar un poco ese camino para que civilizatoriamente, bueno, no tenía vuelta atrás y ahora lo vemos claramente, 100 años después de Steiner, con bueno, todo el desarrollo que ha habido una de las cosas más extremas es esto de los mensajes de audio de WhatsApp al doble de velocidad, ¿no? Digo, lo que nos interesa es qué nos van a decir y no cómo. Entonces, bueno, él proponía desandar ese camino y volver a conectarse con la sensorialidad de la voz y su expresividad. Y para esto, entonces, transmitió la formación del habla, que tiene diversos principios y algunos de ellos, porque me voy a referir a ellos luego en esta propuesta de la dirección con señas, algunos de ellos son las características expresivas de los fonos vocálicos y consonánticos. Y digo fonos porque se refiere siempre al momento en que la voz ya fue emitida. Lo que tiene la formación del habla es que trabaja la voz ya como materialidad sonora y no se fija en lo que pasa previamente, digamos, no en el apoyo anatómico, sino en la voz ya puesta como materialidad en el aire. Entonces las características expresivas de los fonos, también las dinámicas expresivas de la respiración, es decir, cómo influye una respiración que sale en una exhalación impulsiva, cómo influye en la emisión, o por el contrario, una exhalación que sale desde la dosificación y el sostén, como posibilidades expresivas de influencia en materiales expresivos en los que trabajemos. Y otro de ellos es la gestualidad de la voz, que trabaja con los gestos en el cuerpo, que luego se internalizan y quedan audibles en la voz. Estos entre otros, pero como estos principios aparecen concretamente en el trabajo de señas que hemos realizado, entonces los traigo y los esbozo muy rápidamente. Desde esa primera idea que tuve, esa curiosidad, hasta poder realizarlo, pasó, como decía, mucho tiempo y lo pude llevar a la práctica en un proyecto de investigación y creación artística de la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en Argentina, desde donde estoy hablando, donde soy docente e investigadora. Y lo que nos propusimos fue poner a la voz hablada en primer plano como protagonista de una creación espectacular, ¿no? Resultó una creación performática, experimental, que se llamó Lo que no se escucha. Había un coro de actrices que se iban trasladando en el espacio y la propuesta era poner al público, a espectadores, espectadoras, en contacto con esas posibilidades expresivas de la voz en gran medida o se están perdiendo o digamos que no tenemos tan desarrollada esa antena, ¿no? Para esa escucha. Entonces, para poder realizar esto, lo que hicimos fue justamente tomar la inspiración de la dirección con señas de la percusión y llevarla a la voz. Hemos tomado algunas señas para todo lo que tiene que ver con la organización del grupo. Es como un coro hablado, o un coro cantado, quiero decir, solo que en lugar de cantar, habla. Entonces los textos están preparados, así como los coros cantados preparan sus canciones, y asimismo también hay una persona que dirige, que lo que hace es organizar lo que ya está preparado. Entonces, en este sentido, tomamos algunas señas de este código para la percusión que tienen más que ver con la organización grupal, si es todo el grupo el que va a emitir, si es una parte del grupo, si es un solo, si se pide un aporte libre. Bueno, son todas señas que tomamos de ese dispositivo para la percusión, pero creamos otras en este proyecto de investigación específicas para la voz hablada. Entonces, aquí les voy a compartir un par de imágenes. Aquí estoy en la dirección, en un momento de dirección de ese espectáculo. Eh,
como ven, bueno, es una de las señas, ¿sí? Como para, por un lado, recordar lo que ya estaba pensado y acordado grupalmente, pero por otro lado, la posibilidad que tiene muy interesante este código de señas es que se puede intervenir solicitando improvisaciones en el momento que se acuerdan a través de este código de señas, que es lo que hace justamente la percusión, ¿no? Ese espectáculo que vi, que muchos de ustedes o todos, todas deben conocer, ¿no? Ya está muy extendido. Entonces, es tanto la guía de lo que ya se había acordado como la propuesta como para poder intervenir en el momento con improvisaciones. Y esas improvisaciones pueden ser, por un lado, a nivel de, ahí está, del texto, o sea que si se da desde la dirección esta seña, es que lo que va a ocurrir tiene que ver con el texto. Entonces, en este caso, yo que estaba dirigiendo podía decir, atención, ¿no? Lo que va a venir ahora como propuesta tiene que ver con el texto, apoyen el texto, por favor, en por ejemplo, ya lo van a ver luego, un fono que puede ser t, ¿sí? Entonces, decir el texto internalizando la calidad de t o decirlo con la apoyatura expresiva en la exhalación a partir de una respiración que se exhala impulsiva. Entonces sería esa seña. Y el texto que ya estaba trabajado pasa a ser modificado con la seña que se dice a posteriori. Em, Esa es una posibilidad, intervenir modificando el texto que ya se conoce. Y la otra posibilidad muy interesante es la de trabajar con atmósferas sonoras. En el caso de que la dirección haga ese gesto, ¿sí? A nivel del pecho, lo que dice es, lo que va a venir ahora es una propuesta de improvisación que no es de palabra, de texto, sino que son fonos que actúan como un colchón sonoro, como una especie de paisaje sonoro, que va a aportar más información, ampliando el universo sonoro, más información más allá del texto, ¿no? Entonces se abren una cantidad de capas de sentido, puede estar ese colchón sonoro atmosférico en paralelo con el texto que ya fue preparado, o puede ser un momento solo de atmósfera sonora. El público lo que nos refería es que se metían en un universo muy particular, de mucha escucha muy fina. Algunas personas referían un preguntarse si así había sido los inicios del habla en cada cual, ¿no? Cuando empezamos a hablar. Em, entonces, por ejemplo, aquí hay una seña que sería la de t, ¿no? Que si se hace esa seña a posteriori de la seña de atmósfera, lo que va a pasar es que se va a hacer un colchón sonoro, una atmósfera sonora, donde se va a emitir tu, 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 ¿no? Y ese sonido, emitido por una o por más personas, que eso también se indica, va a estar como colchón del texto o como una atmósfera sonora sin texto a su vez. Pero si se dice se va a improvisar a partir del texto apoyado en t, lo que habrá es un apoyo del texto con la internalización de la cualidad de t, algo similar a lo que estoy intentando hacer ahora, em, que tiene que ver con estar muy empapados de las cualidades de los fonos. Esa seña que están viendo ahí sería, bueno, la acabo de hacer recién, fue esta en el espectáculo. Y todas estas señas, ya para terminar, estas imágenes que veían dibujadas, están todas compendiadas en el manual de señas para la voz hablada expresiva que fue editado por la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene formato físico y virtual que se puede descargar allí en esa página que figura allí. Se pone en la página Manual de Señas y se puede descargar gratuitamente como un lindo aporte de la universidad pública estatal. eh, y justamente lo que nos parece interesante es que en un ámbito como es el de la práctica de la voz hablada expresiva, en el que no hay tanto apoyo bibliográfico, porque digo, no me estoy refiriendo ya a la técnica de la formación del habla, sino a un aporte de práctica creativa con la voz,
nos pareció que estaba muy bien socializarlo. Tiene algunas explicaciones como para que no sea privativo de conocer la técnica de la formación del habla, sino que se puede también trabajar con las explicaciones que brindamos allí y puede ser tanto para el desarrollo de un espectáculo como hicimos, como para un entrenamiento en las formaciones actorales. Así que bueno, espero que les resulte interesante, que quieran, después de leer el capítulo, ir a buscar el manual y mirarlo un poco. La descarga es gratuita, así que bueno, muchas gracias, muy agradecida por esta posibilidad de compartir más lo que hemos estado haciendo. Gracias. Gracias, Flavia. Es muy interesante. Yo tengo la descarga ya y muy interesante el trabajo, porque además lo asocia con el verso eh, en su artículo también. Bueno, damos paso a Gemma, compañera del Instituto de Teatro de Barcelona, doctora e investigadora desde hace más de 20 años con lo concerniente a lo sensitivo y sensorial relacionado con el gusto, con el olor, que lleva más de 20 años investigando y haciendo un trabajo increíble sobre hacer visible lo invisible. Cuando quieras, Jenny. Muchas gracias, Begoña. Y muchas gracias realmente por las personas que han hecho posible este libro, las personas que hacen posible esta presentación y todas las que vendrán. Y, y un agradecimiento especial a Begoña, si me permitís, porque fue quien me llamó pidiéndome que hiciera un capítulo y estoy encantada de estar en un lugar con tantas personas que me interesan tantísimo profesionalmente y bueno, realmente pues editado por dos doctora y doctor que conocen a fondo toda nuestra profesión y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, pero como tenemos poquito rato voy a empezar directamente. Gracias Antonio por la presentación, gracias Rubén y gracias Sara también por todo el tema que estáis propiciando de conexión entre las personas que estamos trabajando en la voz, ¿no? Me encanta estar aquí con personas que están haciendo este trabajo hermosísimo que nos da tanto placer y tanta satisfacción. Vamos, soy súper feliz. Tengo tendencia a irme a la emoción de, qué bien que estamos aquí juntos, pero voy a intentar hablar más científicamente. Y voy a empezar por explicar que cuando estaba haciendo la tesis doctoral, yo fui probablemente la primera que hacía una tesis sobre laboratorio práctico, ¿sí? No laboratorio escénico, sino laboratorio práctico de estar probando cosas con la voz y testándolas, ¿no? Entonces, claro, las personas doctoras que me podían asesorar venían todas de la teoría y me decían, pero ¿en qué documento lo has encontrado? Pero ¿esto dónde está? Dime dónde está, ¿no? Como si quisiera como ocultarlo, ¿no? Y en cambio, en biólogos y antropólogos encontré muchísima conexión y comprendieron muy bien. Y recuerdo un día que un amigo mío, Rodrigo Guigó, que era uno de los miembros que nos ofrecieron al mundo la secuenciación del genoma humano, dice, ¿estás investigando con el olfato? Pero bueno, pero esto es interesantísimo. Estamos súper sorprendidos que el genoma humano tiene muchísimos genes dedicados al olfato, tantos como del sistema inmunológico. Pero qué interesante, ¿no? Sigue, sigue. Entonces, bueno, yo me encontraba así como científicos que me animaban y seguí ahí, pero defendiendo nuestra profesión, por supuesto, y desde lo artístico y desde la voz la voz encarnada, ¿no? Especialmente. Y bueno, entonces, de alguna forma, nos podríamos hacer, antes de leer este capítulo, nos podríamos hacer esta pregunta, ¿no?
si hay tantos genes dedicados al olfato en nuestro genoma, en nuestra naturaleza, ¿por qué no aprovechar este trabajo potente que nuestro genoma está indicando que hay sobre el olfato, o sea, con el olfato, ¿no? Y bueno, porque yo empecé la investigación, de hecho, empecé con los sentidos en el 89, ya tengo unos añitos, porque yo daba una asignatura que se llamaba consciencia sensorial, entonces investigué con todos los sentidos, pero en el momento de hacer la tesis y ponerme, digamos, con otra disciplina de investigación, que es cuando Begoña habla de estos 20 años, realmente quería como hacerlo todo y vi que me tenía que centrar con el olfato. Y primero empecé porque veía que ampliaba la respiración, pero me fui encontrando estas mejoras con la voz, una ampliación increíble de lo que sería la voz expresiva, o sea, de las gamas expresivas, de los registros expresivos. Luego, realmente luego, haciendo análisis un poco del cerebro a nivel teórico, me encontré también, porque hice pruebas sobre la memorización, ya que como el olfato conecta con el sistema límbico y dentro está la amígdala que tiene que ver con las memorias, entonces empecé a trabajar con la memorización y de repente me di cuenta que generaba con el olfato, con el método especial del olfato, porque ahora os voy a explicar que esto no pasa oliendo normal, luego lo explico, ¿no? Entonces, con el método olfativo que creé, que es el que describo en el capítulo, encontré también el hecho de que esta memorización, además de ser más rápida, recuerdo que di un curso en la Asociación de Actores y Directores de Cataluña y había actrices mayores que me decían, no es que haya memorizado más rápido ahora respecto a lo que memorizo ahora a mi edad, no, es que he memorizado más rápido que incluso cuando era joven. Nunca había memorizado tan rápido. Pero lo más interesante para mí no era la velocidad o no es la velocidad de la memorización, que también, obviamente, siempre estamos muy ocupados y lo del tiempo es importante, sí, pero para mí el valor más grande es que memoriza de otra manera. Porque al conectar con el sistema emocional, que es el sistema límbico, entonces ya estás en un lugar que ya es más actoral, porque en realidad muchas veces cuando estamos actuando estamos en el sistema límbico y el sistema límbico también tiene una mente propia y con lo cual puede ser capaz también de registrar y de ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, estaba por ahí, empecé, ya os digo, empecé pues haciendo, antes de la tesis doctoral, haciendo pequeños experimentos con hierbas aromáticas, con el alumnado para poder ampliar la respiración, que pudiera haber mejoras en la voz, pero luego fue a más, a más, a más. Pero me di cuenta que, claro, oler, si yo ahora huelo, ¿no? Cualquier cosa que tenga aquí, si no uso el método olfativo, mi voz no va a sufrir o no va a tener o a gozar una transformación, o sea, no pasa nada. Entonces, lo que sí descubrí o generé y creé fue una manera de oler que lo que hacía era, basándome en unos comentarios en un libro de Van Elizabeth, el poder absorber más moléculas de olor para que entraran por el epitelio olfativo más moléculas de olor en el bulbo olfativo y la reacción dentro del sistema límbico era mucho más potente. Entonces, realmente es a través de este método que se producen todas estas ventajas. Luego, más adelante, descubrí también porque yo me da en los 3.000 experimentos que hice durante la tesis doctoral, yo me daba cuenta que muchísima gente le mejoraba la articulación, sobre todo las personas que tenían más problemas articulatorios, porque claro, los que estaban articulando muy bien no se notaba tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pensé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y finalmente, mirando más la anatomía, etcétera, me di cuenta que hay un nervio que está conectado al olfato y además a partes de la articulación del habla, ¿no? Y entonces ahí fue cuando pude ver que el trigémino se activaba
con el método olfativo, que normalmente si hueles normal así, ay, ¿cómo huele ahora este espacio? Pues no pasa, pero con esta ampliación y absorción de moléculas de olor sí se estimula muchísimo, entonces la gente me mejoraba más la articulación, trabajé voy rápido, me quedan, me parece, 2 minutos, trabajé también con olores de infancia. Esto yo creo que hay un campo para seguir investigando porque, como dicen muchas técnicas, ¿no? que están aquí presentes, los niños realmente respiran, gritan, lloran y no se quedan afónicos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Intenté trabajar con olores de infancia y hubo experiencias muy, muy hermosas, pero sobre esto no tengo 3.000 experimentos datados y registrados como tengo de lo demás, ¿no? Y bueno, lo que sí querría decir es que antes de acabar, para mí el deseo de este libro es que las personas puedan, y de este capítulo concretamente, ¿no? Que las personas lo apliquen en ensayos antes de las funciones, en su entrenamiento diario, para implementar mejoras en nuestras actuaciones, porque además también este trabajo concretamente da mucho bienestar. Entonces, bueno, en nuestra profesión creo que puede ser una ayuda. También querría decir que el trabajo con los 5 sentidos que he realizado, creo que es un buen camino actoral. Espero publicar sobre los otros 4. Fui a algún congreso que expliqué sobre otros sentidos, pero todavía no hay publicaciones, porque en realidad nuestra apertura como actores y actrices tiene que partir desde la porosidad, desde la sensibilidad y, por supuesto, la fortaleza interior. Entonces, esta combinación de fortaleza, sensibilidad, de poder actoral más vulnerabilidad tan interesante y necesario para ser grandes actores y actrices, considero, a mi modo de ver, que hoy he podido comprobar que a través de los sentidos ofrece muchas herramientas que facilitan este trabajo para profundizar en la actuación. Muchas gracias, un placer estar aquí, muy contenta, muy feliz. Antonio, ¿continúo? ¿Sí? Gracias, Gemma. Bueno, pues doy la palabra a una dama de la escena que es Tania González, directora, docente, investigadora, y que nos va a hablar de ese artículo tan maravilloso sobre una filosofía femenina, cuando lo leía, filosofía femenina de la voz, y que me parece que cambia la manera de ver la voz desde diferentes perspectivas de género también. Tania, cuando quieras. Gracias. Pues buenos días. También quiero agradecer mucho esta convocatoria desde su inicio para escribir. Me emociona mucho estar con las personas que participan en este libro, conocer a algunos aquí. Me emociona mucho este encuentro. Estoy nerviosa, debo aceptarlo. Pero bueno, entraré también en materia para aprovechar el tiempo. Primero quiero decir que yo vengo de la práctica, es decir, yo soy actriz, nunca me había planteado ser investigadora, aunque siempre he visto, eso es cierto, el salón como una especie de laboratorio, un lugar de prueba y error, de descubrimientos más que de certezas. Entonces, esa ha sido siempre mi manera de entender desde que doy clase el salón. Después me encuentro con los estudios de maestría, en donde pues hay que plasmar conocimiento, ¿no? Me decía mi asesor, genera conocimiento, todo lo que hacemos es generar conocimiento, y el paso de la práctica a ese momento fue difícil, no fue fácil, pero cuando empecé a avanzar descubrí un panorama muy atractivo también, pues para mi quehacer. Creo que se nutría, creo que era algo que faltaba y que complementaba muy bien
mi hacer dentro del salón con la escena y con pasarlo al papel y demás. Y así pues me he ido encontrando con panoramas y panoramas y con preguntas, porque lo que ha motivado siempre pues la investigación que hago con los estudiantes en clase o mi trabajo en escena son preguntas y entonces pues lo que más me guía son esas preguntas y a partir de preguntas llego a encontrarme con este libro de Adriana Cabarero, que es una filósofa feminista italiana, pero que me empezó a resonar muchísimo en cuestiones que nosotros hacemos en el salón de clase al trabajar con la voz. Yo además de ser actriz, soy maestra de voz desde hace pues ya muchos años y bueno, de ahí surge este escrito. Voy a ir leyendo un poco y comentando para no perderme en el camino. Dice, apuntes a partir de una lectura de Adriana Cabarero para una poética de la vocalidad en la pedagogía vocal para la escena. Y empiezo con una cita que es de la filósofa Cabarero. La cuestión es mover la atención del campo de lo semántico, del campo del significado, al campo de la particularidad de los hablantes. ¿Quién habla? A partir de la lectura del libro For More Than One Voice Toward the Philosophy of Vocal Expression de la filósofa feminista Adriana Cabarero, surgen estos apuntes sobre el planteamiento que hace y cuya cuestión central es que a través de la historia en Occidente, la voz ha sido tan idealizada como instrumentalizada para servir a logos, y dígase logos por lenguaje hablado cuya función primordialmente es significante, lo cual ha derivado en que la tradición filosófica metafísica se haya enfocado en presentar a la voz humana sin cuerpo, casi deshumanizada, impersonal, generalizada, dominada e instrumentalizada por el logocentrismo patriarcal. ¿Qué implicaciones tiene este planteamiento en la enseñanza y la práctica vocal para la escena? Ante esto, ¿cuál es el reto en la formación de las y los artistas escénicos? Y estas preguntas me surgen porque finalmente siempre hablamos en el salón de clase de incorporar la voz, de corporeizar la voz, del cuerpo como el instrumento de la actriz, en fin. Pero, ¿qué implicaciones tiene cuando culturalmente también estamos permeados de esta otra información? Que si bien no tenemos que acceder a la lectura de la filosofía metafísica, permea, permea y lo podemos ver en los conflictos que prevalecen de los seres humanos con sus cuerpos y que se manifiestan, o al menos en el salón de clase yo los veo manifestándose todo el tiempo, ¿no? Problemas para aceptar la propia corporalidad, conflictos con la propia corporalidad en sus funciones, ¿no? Es decir, respira profundo y ver que se me mueve el abdomen causa conflicto. Es decir, todas esas preguntas cómo encuentran lugar en una práctica que todos los días nos está invitando a reconocer el cuerpo, reconciliar el cuerpo, reconocer la sensación, habitar la sensación de lo que hablaba Martín Forst hace un momento. Es decir, hay conflicto, ¿no? Y a veces no lo queremos ver y a veces la práctica o la técnica hace que el alumno diga, bueno, sí, yo en la técnica me cuadro, pero esas preguntas están de alguna manera y van a aparecer de alguna manera, aparecerán en forma de lesión, en forma de resistencia, en forma de falta de memoria al aprender un texto, de muchas maneras, ¿no? Entonces, cómo esta manera de ver el cuerpo, cómo esta manera de entender la voz descorporizada sí influye de alguna manera en lo que nosotros hacemos como actores, ¿no? Y continúo. Voz, habla y lenguaje se entretejen en las fibras más profundas del cuerpo, creando vínculos dentro de nuestro cuerpo y fuera de él. Como señala Cabarero, enraizada como lo está en los órganos de la respiración y de la fonación, el habla de hecho alude a las vicisitudes del cuerpo donde los humores de las pasiones hierven. Profundizando esta idea, podemos señalar que hablar es decirse, darse más allá del contenido y el significado de las palabras. Modalidad
que comunica las fibras más profundas y auténticas de quien habla para el otro que escucha. Y hablar es a su vez una evocación y una invocación. En consecuencia, el acto de hablar como acontecimiento relacional nos enlaza a otros, nos une, haciendo tejidos de presencias. Y esto tiene sentido porque en una clase de voz siempre convocamos a que los actores, los alumnos, las alumnas habiten el habla desde el cuerpo, encuentren lugares en el cuerpo para acomodar las palabras, para encontrar el impulso de ciertas ideas. Y entonces eso abre una gran brecha de investigación entre el que practica y su cuerpo, la sensación. Al principio, cuando yo recién enseñaba la práctica Linklater, que es la práctica en la que yo estoy formada para el trabajo de la voz, era difícil que los estudiantes, que tuviéramos el mismo lenguaje al invitar yo a reconocer sensaciones, sensaciones cuando hablaban, sensaciones cuando escuchaban al compañero, o reconocer también la libertad de los impulsos conectados al habla, porque eso es un lenguaje más cercano quizá a la danza, o lo era antes, ¿no? Pero reconocer los impulsos en el habla, cómo se siente eso, de qué me estás hablando. Entonces hemos tenido que ir abriendo esa brecha y empezar a encontrar esa otra dimensión que tiene el habla, que tiene el sonido de nuestra voz humana dentro del cuerpo. No es fácil, a mí me parece que es un terreno de, de mucha investigación, por recorrer, porque además la relación con nuestro español, ¿no? Con nuestros españoles o con nuestros castellanos diversos que hablamos. Entonces me parece que ahí tenemos el terreno fértil y es donde a mí me interesa también pues seguir ahondando. Y continúo un poco más adelante. Quienes hacemos teatro permitimos que el lenguaje haga cosas con nosotros, jugamos a que el lenguaje hace cosas con nosotros, que se activa en nuestros cuerpos para construir otras realidades o ficciones. De ahí la necesidad de analizar la relación que tenemos con y asumir que esta relación es profunda, cambiante y sobre todo que sucede en el territorio del cuerpo. Ahora bien, actrices, actores, artistas escénicos en general desarrollan la capacidad de generación de sentido a partir del juego de la imaginación y de la vida que derive de ese juego en escena, para ser contemplados, escuchados y sentidos por los espectadores. Además, en el teatro, las vocalidades de las y los artistas resuenan en los cuerpos y las conciencias de los espectadores. Entonces, otra vez estamos hablando de el cuerpo le habla al cuerpo, y eso también sucede en el salón de clase. El cuerpo de la maestra también está la maestra no solo está con lo que dice, convocando a la asunción del cuerpo y de su voz corporizada, sino que también es el cuerpo mío, como maestra, como docente, el que está hablando con el cuerpo de los estudiantes. Entonces, hay una comunicación a otro nivel de la cual a veces no somos conscientes, pero que sí empieza a despertar imágenes y sensaciones que a veces no sabemos acomodar. Perdón, ya se me acabó el tiempo. Voy a cerrar entonces solo con esto último. Cabarero propone una ontología vocal de la particularidad o de la unicidad que haga preguntas a la voz particularizada. Responsabiliza a la tradición metafísica del orden simbólico patriarcal que identifica lo masculino con la razón y lo femenino con el cuerpo, y que privilegia lo semántico con respecto a lo vocal. Un orden que ha establecido a lo largo de los siglos que mientras la mujer canta, el hombre piensa. Y expone a lo largo de su libro una historia de marginación de la voz considerada como inapropiada para el pensamiento y el lenguaje y reducida a una generalidad. Bueno, ese es el motor de la pregunta que genera este artículo, digamos. ¿Qué implica eso en nuestros cuerpos que están insertos en esta cultura occidental con estas premisas que permean esta cultura cuando trabajamos una voz que queremos sea corporizada, particularizada,
que importa la persona que habla además de lo que dice, y no solamente importa lo que dice o cómo lo dice, ¿no? Y entonces eso es apelar también a la vida del cuerpo. Y un poco, pues esa es la dimensión que ha surgido en las clases y de donde surge este artículo. Finalmente, la dimensión poética de la que hablo en el artículo viene de una dimensión práctica y corpórea, ¿no? Y lo que me interesa a mí también es invitar a repensar la voz eh, tejida entre estas dos dimensiones, ¿no? No solo somos técnica, porque la técnica también necesita una dimensión poética, o al menos eso es la premisa que postulo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Tania. Qué bello, qué bello, y qué bello artículo y qué necesario, además. Vamos a dar paso a Sara. No me he olvidado que estabas la primera, que te lo he dicho. Lo que pasa es que hemos ido avanzando, ¿vale? Vamos a hablar ahora con el doctor y profesor Rubén Darío Maidana, que nos va a hablar del proceso de su artículo y de cómo le ha atravesado también el trabajo de los compañeros en relación a su artículo y qué percepciones ha tenido a la hora de trabajarlo. Cuando quieras, Rubén. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que me parecen importantes resaltar es la posibilidad del encuentro, la posibilidad de escribir en este trabajo y encontrarnos, las redes, algo que se construyó en La Paz, que sintetiza en este trabajo. Recupero cosas que han dicho los compañeros y las compañeras, algunas cuestiones vinculadas a la escasa bibliografía vinculadas sobre el entrenamiento de la voz en español y en castellano, que lo decía Flavia. Creo que por lo menos en Argentina de un tiempo para acá estamos como motorizados a escribir. Recupero algunas cosas que dice Tania también, de la dificultad que a veces tenemos de poder plasmar el conocimiento y la práctica escénica o del aula en trabajos científicos o escritos, ¿no? Pero que también tenemos que entender que es una posibilidad, además del audiovisual, de trascender el tiempo. Si escribimos, alguien puede leer en el futuro, puede ser un piecito sobre el cual otro se puede apoyar, y si no lo hacemos, de alguna manera estamos privando al mundo de que conozcan nuestra experiencia y que la tomen como una referencia. Bien, lo que tengo armado es un texto porque también me puedo ir por las ramas y sé que el tiempo es tirano, y entonces un poco voy a leer y un poco voy a hablar. El artículo que les presento en este libro, editado por la RESAT, es fruto del cruce de 3 recorridos personales que se han ido alimentando mutuamente. El primero es mi trabajo como docente a cargo de la Cátedra de Educación de la Voz 1 en la carrera de teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, donde desde el año 2001, cada vez que empieza el año, aparece la misma pregunta: ¿cómo iniciar a un estudiante, a una estudiante en el autoconocimiento vocal sin caer en recetas ni dogmas? El segundo es mi tesis doctoral, donde analicé la formación vocal de actores y actrices en universidades públicas nacionales de Argentina en el periodo que va de 1980 al 2000, y donde comencé a sistematizar aquello que en el aula muchas veces se hacía de una manera intuitiva. Y el tercero son reflexiones de los últimos años, donde, bueno, fui ajustando mi enfoque a partir de las dificultades reales que mis estudiantes y colegas me hicieron ver. Lo que busco con este trabajo es ofrecer una perspectiva de abordaje de la voz actoral que reconozca su complejidad sin simplificarla, frente a tradiciones que ponen todo el énfasis en la corrección técnica, o por el contrario, en aquellas que la mera expresión espontánea es lo que buscan. Yo propongo un camino intermedio. Parto de una convicción central que tomo del enfoque de la pedagoga vocal uruguaya Marta Neiro Cotarelos de Sánchez, nuestra maestra, nuestra referente en el subárea vocal de esta institución donde yo trabajo, donde ella, en su propuesta denominada Liberación de la Voz, dice que la voz no es algo separado del cuerpo, ni de la mente, ni de la energía vital.
es el resultado audible de todo nuestro ser en funcionamiento. Y por eso, cualquier trabajo técnico es siempre y al mismo tiempo un trabajo perceptivo, emocional y vincular. Mi planteo general es que educar la voz actoral no consiste en aplicar recetas, sino en generar condiciones de exploración, donde cada estudiante pueda reconocer sus propios hábitos y tensiones para desde allí ampliar su espectro expresivo. Para sostener esta mirada, entonces, propongo dos herramientas organizadoras en el trabajo, en el artículo, que funcionan de una manera complementaria. La primera es un ordenamiento conceptual que elaboramos con mi compañero Mario Valiente de Educación de la Voz 3 hace mucho tiempo atrás, donde tomando la emisión como un resultado escénico, o sea, como posicionados en el patio de la butaca, decimos que en la emisión vocal de un actor o una actriz van a estar tres componentes de la expresión en simultáneo. Por un lado vamos a ver la dicción, por otro lado la proyección y finalmente los matices. Estos tres se apoyan en un sustrato común que es el cuerpo, entendido como una unidad fisiológica, energética y psicosocial. Y la segunda es una distinción metodológica que estructura cómo entrenamos, que es un planteo que yo hago incluso en mi salón, y aquí es donde quiero detenerme un poco más porque es el núcleo de la propuesta del trabajo. En mi investigación doctoral observé que los docentes de voz utilizaban ejercicios muy diversos, pero que se podían agrupar en dos grandes lógicas de trabajo, o yo los organicé de ese modo para poder darle una estructura. A esos le llamé ejercicios que trabajan desde la vía directa y la vía indirecta. La vía directa sería aquella que aborda la voz como un instrumento consciente. Se focaliza en parámetros sonoros y lingüísticos de manera analítica. Trabajan el tono, el volumen o el ritmo de forma aislada. Trabaja sobre el control neuromuscular del aparato fonador, ejercicios específicos para trabajar articulación y dicción. Y la vía indirecta, en cambio, parte del principio de que la voz cambia cuando el cuerpo cambia. No se trabaja sobre la voz directamente, sino sobre el cuerpo como una matriz generativa. Acá van a entrar técnicas de las más variadas, como la autonía, el método Feldenkrais, la técnica Alexander, enfoques corporales teatrales como por ejemplo el de Grotowski, Barba o de Lecoq. La voz se transforma entonces como consecuencia, no como un objetivo directo. Esto no es una dicotomía lo que yo estoy proponiendo, ¿eh? Son polos de un mismo espectro. La vía directa permite correcciones técnicas más precisas e inmediatas. La vía indirecta genera cambios neuromotores de mayor permanencia. Un entrenamiento integral va a necesitar de ambos. Y esto en el artículo además lo integro con dos ejes que organizan la práctica concreta. Un eje técnico, donde las ejercitaciones van a ser con juegos de sonidos y textos sin tener en cuenta el contexto textual o algún tipo de pauta que le demos, y un eje situacional, donde yo tomo básicamente la noción muy tradicional de situación dramática de Stanislavski, que me permite posicionarme diciendo, bueno, quién soy, dónde estoy, a quién le hablo, qué quiero lograr. Todos estos aspectos son entonces el eje situacional. Entonces, este trabajo no aspira a ser un manual cerrado, es una invitación, nace de una práctica situada docente en la universidad, pero busca dialogar con otras realidades. Los matices vocales son, como digo en el artículo y un poco también tomando una referencia en Sara que se lo escuché hace un tiempo, la carne cálida que da vida a los huesos que son el texto. Entrenarlos no es un mero ejercicio técnico, sino un acto de compromiso con la vitalidad del teatro. Entonces queda abierto el desafío a seguir tejiendo redes entre la teoría y la práctica, entre las aulas y los escenarios, entre la experiencia y la escritura, y el compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Voy a dar paso ahora a Puerto Rico, a Carola, para que nos hable de su artículo maravilloso, que nos sitúa en un contexto de habla, de identidades y
y de política en el habla escénica también. Cuando quieras, Carola. Gracias, Begoña. Les quería preguntar, ¿se oye mucho el ruido que tengo aquí afuera para cerrar las ventanas? ¿No? Es que están, bueno, se van a oír diferentes ruidos porque vengo de un lugar ruidoso. Aquí hay ruido siempre. Gracias, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar en esta publicación. Si me emociono, pues me emocioné, porque como estamos hablando de las emociones y del cuerpo y toda esa vaina, pues me emocioné. No, me emociona también, como ya les he dicho a algunos de ustedes, ¿verdad? Tania, Begoña, Antonio, el yo poderme mirar en esa otra orilla que son ustedes. Porque yo vengo de Puerto Rico, una colonia, la colonia más antigua del mundo, y nos sentimos solos muchas veces, porque muchas veces las referencias son solo hacia ese país que no tiene nombre, ¿no? Que es el colonizador. Entonces, sentirme que tengo esas otras presencias latinoamericanas en mi vida y las que espero tener nuevas, ¿verdad? De la gente que estoy conociendo ahora, pues para mí es sumamente importante. Yo vengo también, como dice la querida Tania, de la práctica. Mi epicentro de alguna manera es ser actriz. Ya llevo 30 años en la Universidad de Puerto Rico en el departamento de drama, dando clases muy diversas. Me encanta escuchar los diferentes temas porque leerme el libro completo es algo que voy a hacer ahora en verano porque estoy editando mi primera novela que me la van a publicar y nada, estoy bregando con ese guaguancó como yo digo. Mi doctorado, que lo hice hace un montón de tiempo cuando no se hablaban de estas cosas, es sobre la teoría del caos y las leyes de la física cuántica aplicadas al teatro como procedimiento. En ese momento fue el teatro de Arístides Vargas, que es uno de mis mentores, del grupo teatral Mala Hierba. Sin embargo, yo he ido desarrollando ¿verdad? Esos puentes entre la ciencia, la creación y el arte que hablaba Martín, que hablaba Flavia, que hablaba Gema, que me estuvo bien bonito cuando hablaste del genoma y de todos esos genes dedicados al olfato, porque mi papá era geneticista, papá era científico y cantaba ópera, era un artista, era un ser de otro planeta. Entonces, esa mezcla de saberes es lo que me conforma, ¿no? Como pedagoga y como artista, porque también escribo teatro y dirijo, ¿no? Así que soy como ese sancocho de cosas, como somos todas, todes, ¿verdad? Los que somos artistas y nos dedicamos también a la pedagogía. Entonces, mi artículo que se llama La búsqueda de una pedagogía vocal decolonial puertorriqueña, confluencias y divergencias, surge la pregunta, ¿cómo poder liberar voces en un país que no está liberado, ¿no? En un país que sufre esa condición que llamamos colonialismo, que muchos me dirán, es que todos somos colonias de Estados Unidos. Es verdad, desgraciadamente, ¿verdad? Estamos viviendo ese disparate. Pero cuando nunca has sido libre, ¿verdad? Y cuando pasaste de la colonia española a la colonia norteamericana, cuando tienes que, tantas veces se nos ha pedido esconder lo que somos, el colonialismo tiene un peso que otros países que son repúblicas no tienen, ¿verdad? Y dentro del Caribe, pensando con todos los problemas que tenemos, Dominicana y pensando en Cuba, ¿verdad? El ser colonia está cabrón, como dice Bad Bunny. Es una palabra que usamos mucho para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y es como dice aquí, hablo en el artículo, ¿verdad? Brevemente del contexto en el que me encuentro, del contexto de la colonia
Y este hombre maravilloso, que era Martiniquez y que era psicólogo, psiquiatra, perdón, y a la misma vez filósofo, Frantz Fanon, que a lo mejor lo conocen algunos de ustedes, él hablaba de que el colonialismo es una negación sistémica, ¿verdad? Porque obliga al pueblo dominado a plantearse constantemente en quién soy en realidad, ¿ok? En Puerto Rico han habido múltiples intentos por parte de los Estados Unidos de borrar nuestra identidad cultural. Por ejemplo, a principios, como en un tercio, los años 30, 40 del siglo pasado, se introdujo la obligación del inglés como idioma único en las escuelas. Eso no lo sabe mucha gente. Y la gente que no hablaba nada de inglés tenía que dar clases de inglés. No te digo que es surrealismo tropical el que genera la colonia. Fue muy loco ese proceso porque no lograron establecer el inglés, ¿verdad?, como idioma oficial. En las escuelas públicas se tuvo que volver al español. En Puerto Rico no todo el mundo habla inglés. Hay una población adinerada que suele hablar inglés perfecto y hay una población, más del 40% estamos en los niveles de pobreza en Puerto Rico. Eso tampoco lo sabe mucha gente. No habla inglés para nada. Entonces, es muy interesante constatar en el salón de clase cómo esta situación colonial traspasa, ¿verdad?, la manera en que nos manifestamos en el escenario. Yo trabajo lo que yo llamo la autoestima vocal, ¿verdad? Yo lo llamo la autoestima vocal. Y yo trabajo muchas de las cosas que ustedes me han enseñado también a mí, ¿verdad? El libro de Antonio sobre el inglés, diferentes cosas. Y es muy loco, me imagino que ustedes también estarán, ¿verdad?, experimentando esto que experimento yo en esta manera, la desconexión con el cuerpo, la desconexión, o sea, el rechazo a la propia voz, el yo no sé hablar, porque es un pueblo corillo. Corillo es como un pueblo tribu, es una expresión bien bonita puertorriqueña. Cuando te están diciendo todo el tiempo que tú no sabes hablar, ¿sí?, que tu existencia en la tierra es incorrecta, cuando todo el tiempo te están diciendo que tú no eres o que tienes que esconder el acento cuando vas a Estados Unidos para que no sepan que es puertorriqueño, realidad que también viven los cubanos, los venezolanos, no estoy diciendo que sea solo de Puerto Rico, pero en mi salón de clase, cuando es muy evidente, ¿verdad? Es muy evidente el que se dé esa situación tan polarizada. Otra cosa que pasa mucho es estudiantes que vienen de escuelas privadas que no saben hablar casi español. ¿Por qué? Porque en esas escuelas privadas solamente las materias son en inglés, ¿verdad? Tengo también la otra situación de cuando estos estudiantes van a Estados Unidos, ¿verdad?, que muchos de ellos pueden trabajar el inglés y hablarlo de una manera exquisita, porque la perfección no existe en el paraíso, hay mosquitos, como en Puerto Rico, y no creo en la perfección, pero lo que les quiero decir es que yo puedo tener un estudiante que me ha pasado, que va a audicionar a Estados Unidos y porque tiene el acento puertorriqueño, ya tiene acento. Y cuando tú la oyes hablar, no tiene acento, como si los acentos fueran un defecto también, ¿no? También hablo en el artículo lo que yo llamo los dolientes acentos, ¿no? También me ha pasado estudiantes que llegan a Estados Unidos y entonces les piden que tienen que ellos no están hablando con suficiente acento latino. Entonces, no entendemos. Por un lado me pides que no tenga acento, por otro lado siempre me vas a ver acento y por otro lado no soy suficientemente latino. Todos esos sinsentidos son los que se enfrentan, ¿verdad?,
muchos de mis estudiantes. Por eso yo enfatizo tanto el contacto con Latinoamérica y con Europa, con España, por ejemplo, que no necesariamente se tienen que ir a estudiar escuela graduada a Estados Unidos. De hecho, yo me gradué con uno de los promedios más altos de toda la universidad y cuando llegué a estudiar, a audicionar en Estados Unidos, me dijeron que I don't look like a Puerto Rican, que yo no soy puertorriqueña. Y yo le digo, pero si nací en Puerto Rico, porque tengo pues este físico que no me representa, como yo digo, porque lo menos que soy es gringa. Pero todas esas dicotomías, todas esas confluencias y divergencias, pues las trabajo en el artículo y en mi salón de clase estoy trabajando con eso todos los días. Otra de las cosas brevemente, estudiantes trans que están en el tránsito de un lado para otro o en el medio. Entonces, ¿cómo trabajar, verdad? También esa autoestima, ese reconocimiento, ese identificar, ¿verdad? Tengo un estudiante ahora ¿verdad? Que está en su transición y le digo, pues estás en la transición. Vamos a trabajar con con lo que tienes ahora mismo, ¿no? Así que son todos esos aspectos tan polivalentes los que me encuentro en el salón de clase. Hablo también de la figura de Raúl Juliá, nuestro actor que hizo una carrera increíble en Nueva York haciendo clásicos con acento en inglés y trabajando en Shakespeare in the Park, que nadie había trabajado hasta ese momento como puertorriqueño. Por último, para no extenderme demasiado, ¿verdad? Porque es un tema que se extiende. Uno de los ejercicios que hago que me gusta mucho es que investigamos sobre el bolero. Ese género que unió Latinoamérica, ¿verdad? En un momento dado y que ahora también jóvenes están explorando el bolero. Una de las cosas que yo creo que Bad Bunny ha ayudado mucho a nivel global es un poco a reivindicar esas raíces nuestras, ¿verdad? Y ese decir, en el último trabajo de Debí tomar más fotos, voy a incluir ritmos marginales como la bomba, la plena, y voy a hacerlo en español. Eso no lo había hecho nadie antes. Entonces hay unas cosas que se están dando que es bien interesante a nivel, ¿verdad?, mundial, que de pronto hay un interés por Puerto Rico. Y eso me parece interesante. Para que ustedes tengan una idea, yo hice una película de cuyo nombre no quiero acordarme hace 1 año y medio para una gran cadena de estas que tampoco me quiero acordar. Y a los actores y actrices puertorriqueños nos pusieron un coach de dicción porque no podíamos hablar con nuestro acento puertorriqueño, ¿sí? Los actores de Miami que venían de Venezuela, de Colombia, de diferentes sitios, no es por o de México, no es por el origen, pero los actores de Miami podían hablar como ellos hablan. Nosotros no podíamos hablar como nosotros hablamos. Para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Yo estudié en España hace 30 años y estudié con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Español. Y a mí varias veces me dijeron que yo no sabía hablar y yo era la única que había hecho Siglo de Oro y había estudiado Siglo de Oro en mi país. Esto fue hace más de 30 y pico de años, ¿no? Nada, a lo que voy es cómo esa condición colonial atraviesa todo. Y con el bolero investigamos, lo bailamos y lo convertimos en un monólogo. Entonces es bien interesante cómo ese ejercicio genera unas conexiones sociales, emocionales, cognitivas y corporales en los estudiantes, ¿verdad? También trabajamos textos de Galeano. Nada, trato de que en mi clase puedan acercarse al Caribe y a Latinoamérica para sentirnos acompañados, ¿no? Eh, Así que nada, es un poco esto, espero no haberme extendido demasiado. Gracias por escuchar. Y de verdad que ante este disparate que estamos viviendo, el poder
reunirnos, el poder escucharnos, ¿verdad? Es un muro de contención ante tanto horror. Así que mi amor y mi admiración para ustedes. Muchísimas gracias, Carola. Y reivindicas desde tus palabras que este libro también es un elemento de cambio, ¿no? De identidades vocales, de neutralizaciones de acentos, qué acentos, ¿no? Que, hacia dónde vamos. Y yo creo que este libro reivindica hacia dónde queremos ir y es lo que tú dices, un front office frente a muchas veces el horror vocal también que nos imponen, ¿no? Pidiéndole permiso a Roberto, le voy a dar paso a Sara, que la teníamos como primera autora, y le doy paso a la cofundadora junto con Antonio y con Rubén de Ibervoz, que es un placer y un honor que Ibervoz esté en este libro para que nos hable de su trabajo sobre la articulación, tan bonito en ese artículo. Cuando quieras. Hola, buenas tardes ya para todos. Les quiero proponer algo, que hagamos lo siguiente, que hagan con sus labios, digan besos y sonrisas, besos y sonrisas, besos y sonrisas. Y luego sacudan sus labios. Begoña, yo te quiero agradecer profundamente el que me hayas invitado a este hermoso recorrido de experiencias, a Martín por darse el tiempo de revisar cada artículo y encontrar los detalles y las cosas que pudimos también después en un futuro ir entendiendo y mejorando. También quiero decir que como cofundadora de Ibervoz, eh, en este espacio que se llama Hay un libro esperándote, creo que una de las cosas que desde mí, junto a Antonio y Rubén, es importante es que las cosas que hacemos en Ibervoz atraviesen las fronteras. Y siento que este libro y estos artículos reúnen esa maravillosa generosidad y se vuelve algo tremendamente democrático. El poder lograr atravesar a través de las distintas miradas hacia quien quiera, quien necesite, ya sea en el aula, ya sea como incluso un ser curioso que solo quiere indagar en algo que desconoce, pueda tener todas estas miradas y todos estos enfoques. Siento que es como un intruso bienvenido. Siento que es un intruso que se va a meter en nuestras salas, que debiera ocurrir eso, que debiera ocurrir que se meta en nuestras salas y sea bienvenido y podamos leerlo en conjunto con los estudiantes y pueda remover ciertas certezas, preguntas, en fin. Mi artículo que denominé la articulación encarnada, donde el lenguaje nace de la memoria, tiene mucho que ver con mi memoria también. Yo no conocía a mi padre, era muy chiquita cuando falleció, tengo muy pocos recuerdos, pero sí sé, y lo sé en mi cuerpo, es que él era profesor de fonética inglesa. Entonces, imagino que el conectarme con la articulación y con lo que escribo ahí, entender la articulación como una memoria, tiene mucho que ver con ese ancestro, con esa memoria ancestral. Entonces el artículo va recorriendo y relacionando la técnica, por un lado, como una experiencia física muy concreta, versus la palabra habitada, encarnada, como emoción, como memoria, como imagen, eh, donde emitir esos sonidos y elevar esas palabras que nacen de esos textos se convierta realmente en un lenguaje que no solo provenga de la perfección, sino que provenga de lo que cada individuo tiene como memoria y como recorrido. Por lo tanto, ahí, tomándome lo que dice Carola, no hay acentos, no hay exigencias de ninguna índole, sino que
es simplemente entender la presencia, la autenticidad, lo genuino de esa conexión y permitir que salga como salga, desde donde cada persona se relacione con esas palabras, con esas imágenes, con ese mundo que atraviesa el texto, se vuelva claro, pero desde esa persona, no desde una mirada externa mía, sino guiar, levanta lo que tú quieres levantar de ese texto a través de cómo construyes esa memoria muscular. Siente esa palabra, ¿por qué esa palabra no la puedes pronunciar? ¿Qué hay en tu memoria que ese sonido te parece, te aparece menos claro, menos definido? Entonces, ahí también, aparte de lo que relaciono con la articulación, hacia el final del artículo hablo un poco del rol del docente frente a la enseñanza. Ser un guía, ser un facilitador, pero nunca imponer. Yo siempre les digo, si ustedes hablan como yo hablo, están reprobados. O sea, ustedes no, a mí no me pueden copiar. No, esto no se trata de que hablen como yo hablo, se trata de que descubramos cómo tú te conectas y levantas esas distintas conexiones desde el lenguaje y las conviertes en tuyas. Tienes que defender eso con justicia, defender esa identidad sonora y, y transformar eso, todo eso, en un acto de total entrega. Además, creo que ahí es algo para mí muy importante, cómo te entregas a lo que está plasmado en el texto, ya sea propio o sea un texto que no es tuyo y que lo tienen que pasar por su propio cuerpo, para que exista en esa conexión lo que para mí es la belleza, que es que aparezca ese ser humano a través de su propia creación. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora escribir sobre esto. No me gusta hablar mucho de mis cosas, de mis trabajos, por eso es lindo poder dejarlo plasmado. La oportunidad de poder plasmarlo es algo hermoso porque me cuesta mucho hablar desde contar de lo que hago, soy un poco tímida, aunque no parezca. Eh, entonces, escucharles a todos es muy enriquecedor también. Y, y como dije al principio, y porque siento que en este momento en mi país estamos viviendo totalmente lo contrario a lo democrático, en mi país vecino ocurre lo mismo, y en tantos países latinoamericanos, siento que poder regalarnos sin ningún tipo de exigencia, regalarnos la posibilidad de conocernos a través de lo que hacemos, eh, es un acto político, democrático y muy generoso. Entonces, ¿qué deseo? Que este libro atraviese, se vuelva eh, una plaga, una plaga positiva, una plaga que no necesitamos antídotos ni antibióticos para mejorarla, sino que se abra y ojalá podamos todos, todas tenemos esa responsabilidad, creo yo, que es abrirlo a nuestras aulas, compartir los artículos con nuestros estudiantes, con nuestros ayudantes, que a veces los vamos alimentando, ¿cierto? Con materiales para que también ellos puedan aportar y enriquecerse y si en el futuro quieren ser docentes, tener esta maravillosa abanico de miradas y de enfoques que hacen que la voz se vuelva algo tan importante. Entonces, agradezco muchísimo la posibilidad y, y me quedo con muchos detalles que al escucharles los vinculé con los artículos y eso es muy interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sara, por tus palabras tan bonitas y tan emocionantes que yo creo que reflejan y resumen lo que es este proyecto conjunto y colectivo. Muchísimas gracias. La articulación como una actitud ante la vida, ¿no?
en tu artículo trascendía. Hago un poco mías las palabras del doctor Roberto, porque dice que el teatro es un fenómeno físico manifestado en los cuerpos y también un estado de indefensión, desnudez y amplificación sensorial. Entonces, con ese teatro vibratorio llegamos casi hasta el final de esta presentación y doy paso a Roberto Eslava, al cual conozco desde hace 25 años y nos conocimos justamente en un entorno de vibración sonora. Cuando quiera, Roberto. Muchas gracias, gracias a todas y a todos quienes se conectaron a esta presentación virtual, gracias a la RESAD, al equipo de publicaciones RESAD, gracias a ti, Begoña, por invitarme a ser parte de este hermoso libro, La Voz Actoral. Para mí es un placer conocer a todas y a todos ustedes, colegas, investigadoras, investigadores, creadores, creadoras, docentes, reencontrarme con algunas y algunos de ustedes después de mucho tiempo, que bueno, para mí es muy especial por eso también esta mañana compartir con ustedes. Retomo, por supuesto, la validez, lo importante de el encuentro, de tejer redes, creo que eso es fundamental para el arte y para la vida. Y bueno, pues como bien lo adelantaba Begoña, mi artículo se llama Teatro Vibratorio y está en esta sección que me parece también muy afortunada la estructura del libro de pues concentrar, por supuesto, estos artículos que hablan sobre el entrenamiento, sobre el trabajo vocal de manera tan lúcida y tan interesante y tan profunda como todas y todos lo aportan. Y por supuesto esta otra parte dedicada a la filosofía y la poética de la voz, que es en donde se enmarca pues varias de estas reflexiones como la mía, Teatro Vibratorio, que es un concepto que yo propongo. Yo, como en algún momento se lo comentaba a Begoña, no me considero un especialista en la voz, yo soy director de escena, actor, docente actualmente después de varios años, y más bien este concepto de teatro vibratorio, más que apelar al estudio específico de la voz, es un concepto que busca entender el teatro desde otro lugar, entender no solamente el teatro en la pedagogía, sino también en la creación y la investigación. Teatro vibratorio propone pues una máxima, este artículo, que es actuar es vibrar, la actuación es vibración. Entonces, bueno, este concepto es el resultado también de una experiencia de creación, de una experiencia también de investigación personal, de la reinterpretación de muchas fuentes que derivan en este concepto. Y bueno, para yo justificarlo, para encontrar, por supuesto, todo un aparato teórico que después pueda conectarse, pueda tender puentes con lo práctico, pues elegí la filosofía, pero como bien mencionaron anteriormente, a mí me interesaba que no fuera la filosofía desde el punto de vista idealista o metafísico, sino que los autores que yo eligiera pues aterrizaran sus conceptos en la experiencia del cuerpo. Por eso fue por lo que pues inicio hablando de Nietzsche, sobre todo de un Nietzsche muy temprano, del Nietzsche del nacimiento de la tragedia, este primer libro de Nietzsche, en donde pues él plantea la idea de un pensamiento trágico, no haciendo referencia necesariamente a la tragedia como género o como construcción estética, sino más bien la tragedia, de esta manera de concebir la vida como una serie de intensidades, de placer y de dolor y de vivirla con esta profundidad. Y de ahí Nietzsche pues deriva varios conceptos que a mí me parecieron muy interesantes para relacionarlos con esta idea de teatro vibratorio. Uno de ellos es el concepto de voluntad de poder, que para Nietzsche es simplemente la decisión consciente de ejercer una fuerza sobre otro cuerpo, sobre otro ser, sobre otro objeto, para transformarlo. Es, digamos, una fuerza transformadora. Y bueno, pues de este concepto de voluntad de poder a mí me interesaba pensar en la vibración precisamente como una fuerza transformadora. A través de las acciones físicas, a través de las acciones vocales, una actriz, un actor, un performer, como ustedes le quieran llamar, pues no hace otra cosa que transformar a las otras y a los otros a través de la vibración. Para completar esta reflexión filosófica, utilicé los conceptos de dos filósofos franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari, que ellos nombran a su pensamiento como filosofía molecular, y me pareció muy interesante porque varios de estos conceptos tienen esta relación directa con la biología, con la genética, con la física. Y bueno, pues ellos hablan precisamente también de la vibración, pero la consideran como un cúmulo de fuerzas múltiples. No es solamente una fuerza, sino es una multiplicidad de fuerzas las que se comparten. Entonces, conectándolos con Nietzsche, lo que entendía es, bueno, claro, la voluntad de poder no es compartir una sola fuerza, una sola vibración, sino un conjunto, una multiplicidad de vibraciones. También Deleuze y Guattari hablan acerca de la máquina, pero no desde la perspectiva enajenante o monótona, sino
la máquina como un pues, conjunto de engranajes, de elementos que van estableciendo conexiones, agenciamientos, como les dice Deleuze. Y bueno, pues yo considero, reinterpretando este concepto de la máquina, que los cuerpos de actrices y actores son máquinas de vibración, máquinas productoras de vibración, que al mismo tiempo se ensamblan con otros cuerpos, ya sean sus compañeras o compañeros de escena, para crear un ensamble, un nuevo cuerpo de vibración, y al mismo tiempo también con el cuerpo de las y los espectadores para crear un acontecimiento de vibración y un fenómeno principalmente físico, ¿no? Una vez que ya tenía, digamos, este sustrato teórico, pues traté de conectarlo con el trabajo de algunos reformadores importantes del teatro, Antonín Artaud, por supuesto, con este teatro esquizoide, este teatro cruel, pero principalmente con Jerzy Grotowski, sobre todo en la última etapa de Jerzy Grotowski, pues nombrada como el teatro, más bien el arte como vehículo, en donde en estas investigaciones en los cantos polifónicos con Thomas Richards, pues se encontró en la vibración vocal no solamente pues un elemento de entrenamiento para el actor, sino lo que definía, lo que derivaba toda la creación. Todo se inspiraba, por supuesto, en el sustrato vibratorio de estas canciones que llevaban a las actrices y actores a crear acciones, a crear narrativas, a crear universos, a crear fantasías, ¿no? Y bueno, pues de ahí me interesaba mucho hablar también acerca de la influencia que tuvo este trabajo de Grotowski en otras compañías de Polonia, Garczinica y Teatro Piszczynkoźle, más por un interés personal, porque con ellos, esta compañía Teatro Piszczynkoźle, que tiene su sede en Wrocław, en Polonia, tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace varios años y estar, pues, de alguna forma compartiendo con ellos algunos de estos saberes que después se volvieron muy influyentes, no para reproducirlos en mi propia práctica, porque también coincido, por supuesto, no creo en los colonialismos culturales, sino más bien como la posibilidad de reinterpretar, de reconstruir conceptos, de llevarlos hacia otras posibilidades. Y bueno, pues después de eso yo quise encontrar mi propio teatro vibratorio, que es lo que he tratado de generar en mi propia compañía teatral, en mis prácticas docentes con mis alumnas y alumnos en el Centro Morelense de las Artes, que es una pequeña escuela estatal con la licenciatura en teatro en una ciudad llamada Cuernavaca, a pues hora y media aproximadamente de la Ciudad de México. Y en ese entorno he encontrado la posibilidad de generar este teatro vibratorio, que lo que busco es que transforme la perspectiva de cómo se crea, de cómo se investiga, de cómo se enseña el teatro desde la posibilidad del impulso del cuerpo, desde encarnar, como ustedes bien han dicho, desde corporizar, por supuesto, esos impulsos y encontrar esa voz que es resultado de todos esos procesos, de todos esos agenciamientos que encontramos al interno. También propongo este concepto para buscar si hay otros teatros vibratorios en el mundo, principalmente en México. Digo, mi respuesta sería positiva porque creo que en la escena independiente de mi país sí hay esfuerzos de teatros vibratorios, aunque no se autonombren de esa manera, pero que sí parten de este principio y que siguen investigando en la vibración como esta manera de conectar. Cierro esta intervención diciendo que también el teatro vibratorio busca concebir el teatro no como una disciplina cerrada, sino como una disciplina que establece conexiones con otros campos de conocimiento, con otros territorios. Principalmente a mí me interesaba el territorio de la música por una historia personal también, pero abro este artículo hablando acerca de la conexión del teatro con las artes visuales. A veces hablamos también de vibraciones en el color, en las formas, y pues compartiendo una pequeña anécdota del vínculo de la amistad entre Federico García Lorca, el gran poeta Federico García Lorca, gran dramaturgo, hombre de teatro, representante del surrealismo, con un pintor uruguayo llamado Rafael Barradas. Y bueno, Rafael Barradas, al ver los dibujos, porque Lorca también incursionó en la gráfica, al ver los dibujos de Lorca decía, claro, es que esta gráfica es vibracionista, porque pareciera que esas grafías, esos trazos, son pues producto de los nervios, de los impulsos corporales de Lorca que los está expresando en el papel. Entonces, pues de alguna forma el teatro vibratorio es este esfuerzo de encontrar estos aspectos interdisciplinares, transdisciplinares, indisciplinares también en el teatro, hacia, mirando en el futuro hacia de qué manera también el teatro se transforma constantemente. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Qué honor, qué placer ser parte de esta comunidad y también pues de este maravilloso libro. Bueno, pues tras este cierre brillante de Roberto, cierro yo también dándole paso a Antonio. No puedo dejar de coger las palabras de Carola, de su gozosa emancipación y autoestima vocal,
para decir quién dijo que todo está perdido, porque con este libro nosotros venimos a ofrecer nuestro corazón. Y con esto cierro. Os doy infinitamente las gracias porque oyéndoos y estando aquí me doy cuenta del equipo que hay aquí, del Dream Team que tengo delante, de que es un equipo, sois unos profesionales maravillosos por vuestra generosidad, por vuestro tiempo y por haber ofrecido vuestros conocimientos y vuestros saberes a favor de este libro, que espero que tenga mucha vida y que como los personajes, ya fuera de nosotros, que tengan que hacer lo que tengan que hacer. Así que os agradezco muchísimo esto que estamos aquí, que es un regalo para nosotros también, por el esfuerzo que habéis hecho. Y le doy la palabra a Antonio para que nos despida. Pues sobre todo para las personas que estén viendo este video, recuerden que hay 4 colegas que no pudieron estar con nosotros hoy, pero que también han contribuido al libro: Ana Rojas de Cuba, Livia Ser Jiménez y Andrea García de Colombia y Reinaldo Infante de la República Dominicana. Y felicitaciones, es muy poca cosa para decir por este increíble emprendimiento de este libro y esas conexiones que, como dijimos antes, empezaron en esos encuentros en vivo y en directo que tuvimos en México, en Baja California, en La Paz, en el 2023, y que también ha sido resultado de las increíbles semillas que ha sembrado aquí el queridísimo Don Puente, Don Rubén Darío Maidana, cuando nos inventó una manera de sobrevivir la pandemia a través de las manifestaciones de lo sutil en que muchos de nosotros participamos y que después han contribuido a esta idea de Ibervoz. Y yo tomé la decisión de no participar en este libro porque mi trabajo no es en Latinoamérica, aunque yo soy colombiano, pero mi trabajo viene del mundo anglosajón. Lo he hecho desde los Estados Unidos y no era mi punto participar en este libro, pero me siento como el gran padrino que abarca todo esto, porque encima de todo, tengo el enorme privilegio y el enorme placer de poder darle abrazos en vivo y en directo, totalmente encarnados a muchos de ustedes, a casi todos de ustedes. Falta Sevilla, pero en Cuernavaca también he estado, Roberto, desde Bariloche hasta Madrid, con mi corazón en San Juan y en muchas otras partes del mundo. Así que felicitaciones, que este libro llegue a muchísimas personas, a muchísimos países, a muchísimas culturas y que cambie la perspectiva y cambie la perspectiva de la voz y del teatro y que no nos sintamos juntos, porque no estamos solos. No todo está perdido, está muy encontrado y no estamos solos. Así que muchos abrazos y felicitaciones. Nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias. Cuídense para el 16, quien quiere y quien pueda, os esperamos también. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, Antonio, Rubén, Sara. Gracias.